Seguimos ahora en esta segunda parte con las anacronías temporales, que en el fondo corresponden a las famosas alteraciones temporales que se dan dentro de un texto narrativo. De acuerdo a esto, nos encontramos con dos grandes tipos de anacronías. Hablamos primero de las analepsis y luego en segundo lugar hablamos de las prolepsis. Ahora, cuando hablamos de analepsis, hablamos de saltos en el tiempo, pero ese salto en el tiempo es hacia el pasado. ¿Qué implica esto? Que nos encontramos con dos tipos de saltos en el tiempo hacia el pasado. En primer lugar, hablamos de un flashback, ¿cierto?, que correspondería a un salto breve en el tiempo. De hecho, la palabra flashback tiene que ver con back es hacia atrás y flash es un destello. Como cuando, por ejemplo, uno en una cámara fotográfica, ¿cierto?, saca, ¿cierto?, la imagen y aparece el famoso flash, que es un destello muy rápido y después volvemos a la posición inicial. Entonces, cuando hablamos de flashback, hablamos de un salto muy breve en el tiempo. En el fondo hablamos de un instante o un momento. Y enseguida volvemos al tiempo narrativo que nos encontrábamos, que sería el presente. Luego nos encontramos con el raconto. Raconto, en el fondo, se refiere a un salto mucho más largo, más extenso, ¿cierto?, hacia el pasado. De hecho, la palabra raconto viene del italiano, ¿cierto?, recuore, que significa volver a pasar por el corazón. Entonces, en ese sentido, volvemos a vivir una secuencia en nuestra memoria, ¿cierto? Y eso la relatamos en un texto narrativo. Por ejemplo, para los que han visto películas más o menos clásicas, podría pensar en Titanic, ¿cierto? Titanic es un raconto completo, porque cuando uno está mirando, ¿cierto?, al final de la película, que la protagonista, esta anciana, ¿cierto?, que va a tirar la joya al mar, ¿cierto?, uno se da cuenta que toda la historia que ha contado durante la película completa corresponde al recuerdo que ella tiene de sus años mozos cuando vivió esta tragedia, ¿cierto?, dentro del barco. Y en el fondo la película completa es el recuerdo de esta tragedia, como dije anteriormente. Bueno, después de eso tengo los otros dos tipos de anacronía que corresponden a la prolepsis. En el primer caso hablamos de un flash forward, que también corresponde a un salto breve en el tiempo, pero en este caso hablamos de, y se me había olvidado anotarlo acá, lo voy a colocar con rojo, hacia el futuro. Ejemplo clásico es el comienzo de la novela Crónica de una muerte anunciada, ¿cierto?, de García Márquez, cuando al inicio de la frase dice el día en que lo iban a matar a Santiago Nazar, ¿cierto? Entonces cuando dice el día en que lo iban a matar, ese iban se refiere a un futuro, ¿cierto?, pero solamente se refiere a un instante. Y nada más que eso, y después dice Santiago Nazar y empieza a relatar lo que estaba sucediendo con el protagonista en ese momento. Por lo tanto, a partir solo del verbo, se pega un salto hacia el futuro muy mínimo y después vuelve con un relato hacia el presente narrativo. Finalmente, nos encontramos con la premonición. Y la premonición corresponde a un salto extenso, en este caso, hacia el futuro. Ejemplo clásico podría ser la película Hombres de Negro, ¿cierto?, en la cual en algunas de las distintas versiones que existen de esta película, ¿cierto?, los agentes de negro saltan hacia el futuro y se produce una invasión por parte de los extraterrestres. El capítulo o la película completa casi trata sobre esto y después, casi al final, cuando se resuelve el conflicto, los protagonistas toman una máquina del tiempo y vuelven al inicio, ¿cierto?, a un tiempo anterior en el que nos encontrábamos. Entonces, en este caso, ¿cierto?, la historia completa es un salto hacia el futuro y después volvemos a una línea temporal que era la cual habíamos iniciado. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado relativamente claro y terminamos con esta clase esperando que para la próxima nos encontremos en esta misma sesión.